ovejas conduce tu pueblo, como hicieron Moisés y Aarón. Como el águila extiende su vuelo, como Cristo nos da salvación. Ministerio mutilados. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 12. Amado hermano, este mensaje es más centrado para el pueblo de Dios, en especial para los que ejercen cargos en la iglesia, ya que su contenido es por entero doctrinal. La encomienda de Cristo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15 al 16. Etimológicamente, la palabra evangelio proviene del latín evangelium y significa buenas nuevas, que a su vez se deriva del griego, de bien, y mensajero, tal como se usa hoy. En la iglesia hay 5 oficios establecidos por Cristo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una estructura de un cuerpo completo. Hermano, el título de este mensaje es Ministerios mutilados. La palabra mutilar en nuestro diccionario es cercenar, cortar una parte del cuerpo. También recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Amado, la lista ya citada la encabeza el oficio del apóstol. A todos nos cae el deber de preguntarnos, ¿por qué el pastor, el obispo, el evangelista y el diácono sigue y continúa en relevo hasta el día de hoy? ¿Y por qué no el apóstol y el profeta? Por lo contrario, hoy se rechazan y se critican. Me pregunto, ¿hay algún versículo en la Biblia que apoye tal rechazo? Es cierto que la Biblia no dice textualmente que la unción para apóstoles sería perdurable, pero tampoco dice que el apóstol fuera solo para aquella época. Hay quienes, para refutar, citan 1 Corintios 15, 5, 8 y Efesios 2, 20. Aquí están los textos. Y que apareció a Cefa y después a los 12, y después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15, 8 al 8. Y luego, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 20. Hermanos, en el primer verso Pablo está revelando acerca de la aparición de Cristo a los apóstoles y otros, y al último también a él. En los versos siguientes Pablo destaca la misericordia de Cristo para con él, pero no insinúa término de apostolado. En el texto segundo de los apóstoles y profetas menciona a todos y no solo a los 12. La Biblia nos muestra, aparte de los 12, que hay otros que son llamados apóstoles en el Nuevo Testamento. Veamos. 1. Simón Pedro. 2. Andrés, su hermano. 3. Jacobo, hijo de Zebedeo. 4. Juan, su hermano. 5. Felipe. 6. Bartolomé. 7. Tomás. 8. Mateo el publicano. 9. Jacobo, hijo de Alfeo. 10. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. 11. Simón el cananita. 12. Judas Iscariote. Mateo 10, 2 al 4. Aparte de estos 12 apóstoles, la lista sigue en la Biblia. 13. Jacobo, que es igual a Santiago, hermano del Señor. Mateo 13, 55, Marcos 6, 3, Gálatas 1, 19. Jacobo ni su hermano no creyeron en Cristo durante su ministerio. San Juan 7, 5. Pero después de la resurrección creyó en él. 1 Corintios 15, 7. Y fue apóstol y dirigente en la iglesia en Jerusalén. Hechos 12, 17, 21, 18, Gálatas 1, 19, Gálatas 2, 9. Presidió el concilio en Jerusalén, Hechos 15, 13 al 20, y la lista sigue. 14. Bernabé, Hechos 14, 4. 15. Pablo, Romanos 1, 1, Gálatas 1, 1, Hechos 14, 14. 16. Adrónico y 17. Junia, Romanos 16, 7.
Estos últimos debemos de notar que dice que son estimados entre los apóstoles. No dice estimado por los apóstoles, sino entre los apóstoles, los cuales indica que eran apóstoles ya antes que Pablo. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, que Pablo escribió la carta a los Efesios desde Roma alrededor del año 60 aproximadamente, por lo cual concluimos que el apóstol, al escribir edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, incluye toda la lista y no solo a los 12, todo lo cual sugiere un seguir del apostolado. Hermano, otra cosa que es relevante en la Biblia referente a los apóstoles es el sinónimo dado a los apóstoles por Cristo, después del amén, que es el Espíritu y Cristo. Apocalipsis 1:5 y 3 y 14. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, a ningún profeta ni a cristiano alguno le fue adjudicado el sinónimo de testigo, sino solo a los apóstoles. Refiriéndose a los apóstoles, Isaías dijo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Isaías 43, 10 al 12. Y cuando estas escrituras se cumplen, Jesús dijo a sus apóstoles: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y Pedro afirmó: y nosotros somos testigos suyos. Hechos 5:32. Y en el reemplazo de Judas, de Matías se dijo: Juno se ha hecho testigo con nosotros. Hechos 1:22. Y Ananías advirtió a Pablo diciéndole: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hechos 22, 14 al 15. Y otra vez, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Hechos 26, 16. Amado, de acuerdo a este historial bíblico, Antipas, el de Pérgamo, que fue puesto en carbones candentes y muerto en el año 92, también sería apóstol, a juzgar por la forma que Dios habla de él, llamándole mi testigo fiel. Apocalipsis 2:13. Está claro que de un texto no podemos hacer doctrina, pero aquí tenemos más de 7, sin incluir Lucas 24:48, Hechos 10:39, 1 de Pedro 5:1. Y Dios nos dice que el testimonio de 2 o de 3 testigos es válido. 2 de Corintios 13:1, Deuteronomio 17:6, 19:15. Con todo esto, pienso y creo que Antipas de Pérgamo también fue apóstol, y que los profetas y ancianos siguieron estableciendo apóstoles en la iglesia. Amado, todo mundo cristiano sabemos de las persecuciones tan prolongadas en forma intermitente que la iglesia tuvo que cruzar por más de 2 siglos, a lo cual se le llama las 10 persecuciones de la iglesia. Esto se extendió desde la persecución de Nerón, cuando en el incendio de Roma, hasta el año 313, cuando el edicto de Milán, firmado por Constantino y Licinio. Aparte de las persecuciones imperiales, como 6 o 7 siglos más tarde, en el año 1184, tomaron lugar las Inquisiciones, esto es, los inhumanos tribunales de la Iglesia de Roma para tortura y muerte de los hijos de Dios. Y no solo aquello, como todos sabemos que la Iglesia de Cristo estuvo atrapada, sumergida por el poder imperial y la diabólica autoridad del paganismo por casi 1200 años. Por ese tiempo, esporádicamente, Dios levantaba a hombres que denunciaban la corrupción de la iglesia, los cuales todos fueron perseguidos y asesinados por la causa del Evangelio. Hasta que en el año 1517, cuando la Reforma bajo Martín Lutero y otros, la iglesia emerge de las profundidades de la apostasía del paganismo, pero ya mutilada en su forma de gobierno apostólico. Su forma de gobierno ya se había mezclado con oficios paganos. El apostolado y el profeta habían desaparecido hasta el día de hoy, y la iglesia adoptó la forma pagana de un obispo sobre un conjunto de pastores e iglesias. Esto dio lugar a la división de la iglesia, separándose en parcelas, llamadas misiones o corporaciones. Y ya nadie dice, pertenezco a Cristo, sino yo soy de la misión tanto. Así, este critica al otro y le condena porque no es de su misión. Y esta es una de las causas en el mundo entero que la iglesia no crece, no rinde a un 30, a un 60 y a un 100 por uno. Hay una gran mayoría de ministerios en el mundo que han dejado de lado el precioso manual de la Biblia respecto al gobierno de la iglesia y se han adoptado formas ajenas a la Biblia. Poco más de 430 años después de la Reforma, en el año 1948, hombres líderes comenzaron a añadir a lo mutilado y comenzaron a establecer cargos que no están en la Biblia.
En muchas partes, los ancianos que en la Biblia son pastores o obispos, de este oficio hicieron organismo interno, llamándole junta de ancianos. En otras partes le llamaron junta de oficiales. Y en pocas partes se mantuvo el diaconado, que es bíblico. También surgieron los pastores probando, pastores diáconos encargados de obra, y el apóstol fue reemplazado por el obispo sobre pastores e iglesias. Los profetas desaparecieron, y en muchas iglesias no se admiten. Ninguna de estas cosas están en la Biblia. Si bien el nombre del oficio están, pero en otra función añadida, alterada. Amado, la estructura del clero apostólico de la Biblia es muy diferente a la actual. La estructura del gobierno de la iglesia en los días apostólicos se componía de apóstoles, profetas y ancianos. Si bien había evangelistas, diáconos y maestros, los maestros eran los mismos pastores ancianos que son obispos. Compare Efesios 4:11 con 1 Corintios 12:28. Pero el cuerpo gobernante eran los apóstoles, profetas y ancianos, solo ellos. Pero los profetas y su ministerio fueron exonerados por la jerarquía humana y rechazados hasta el día de hoy. Amado pueblo de Dios, compare ambas estructuras, la estructura del clero de la Iglesia de Roma con la estructura del gobierno de la Iglesia cristiana actual. La estructura del clero de la Iglesia de Roma está descrita en forma de pirámide. Desde el Papa hasta el laico hay 25 oficios. Entre ellos está el clero secular y el clero regular. Está el clero alto y el clero bajo, y una variedad de obispos. Mientras que la Iglesia de Cristo tenía solo apóstoles, profetas y ancianos, evangelistas y diáconos para servir, y no hay más. La Iglesia de la Biblia no era administrada como hoy, con pastores limitados, como pastor obrero, pastor gobernante, pastor diácono, pastor probando, encargado de obra. Todo esto es un añadido, una copia de la falsedad que detiene el avance del Evangelio y demora a los propósitos de Dios para la obra. Querido pueblo de Dios, cuando decimos pastores limitados, es porque en el ministerio del Evangelio hay actos que el pastor probando, encargado de obra, o evangelista o un diácono no puede realizar, tiene que ser investido para eso. Como ejemplo, no puede ungir con aceite, tiene que hacerlo un anciano, o sea, un pastor presbítero. Santiago 5, 14 al 15. No puede suministrar la cena del Señor. Tiene que ser un anciano. En la cena fue Cristo el que partió el pan y tomó la copa y les dio. Mateo 26, 26 al 27. 1 Corintios 11, 23, 25. Porque Cristo reunía en sí mismo los títulos de apóstol y sumo sacerdote, Hebreos 3, 11. Pastor, obispo, 1 Pedro 2, 25. Amado, Dios no es limitado para su ministerio. Es muy notable en estos postreros días el estancamiento de la iglesia por causa de las limitaciones y oficios añadidos. En día apostólico en cada iglesia había más de un obispo para atender la iglesia. El primer viaje misionero de Pablo fue alrededor del año 46 al 48 y en su segundo viaje fue el año 50 al 52. Si podemos notar que en un promedio de 4 años de proselitar, de esos prosélitos establecieron ancianos, Hechos 14, 21, 23. Pudieron haber puesto encargados de obra o pastores probando. No existían esos cargos, no están hoy tampoco en el modelo bíblico. Los ancianos eran obispos o presbíteros. Esto lo confirma en Hechos 20, 17 al 28. Primero, Pablo los llama ancianos, verso 17, y en el 28 les llama obispo. Otra confirmación de esto es en Tito. Pablo les ordena diciéndole: y por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Tito 1:5. Y en el verso 7, dando los requisitos, les llama obispo, o sea que anciano, obispo o presbítero es el mismo. Estimado, el romanismo ha influenciado tanto en la mente de la gente que todos han llegado a creer que el cardenal obispo es más alto y más especial que los ministros del bajo clero local. En la estructura pagana está el alto clero y el bajo clero. Cuando la iglesia emerge y se libera del paganismo, quedó con esa noción en la mente y en el sentido común también. En el cristianismo, en la iglesia de Cristo, ¿acaso no pasa lo mismo? ¿No hay un obispo en cada misión por encima del resto de pastores e iglesias? ¿Y por qué un solo obispo? ¿De dónde viene eso? ¿Viene de la Biblia?
No, es copia de tradición de donde no debiéramos. La iglesia de la Biblia era un solo cuerpo por medio del gobierno eclesiástico desde Jerusalén hasta Asia y en todo el mundo conocido de aquella época. Pero ahora la idea común es que el clero es más alto que el resto de los fieles. Pero eso es un error, por haber copiado, como ya he dicho, de donde no debiéramos. La verdad de esto es que es muy alto el número de fieles en el mundo y aún pastores que desconocen el término de la palabra clero. Y que esta palabra no solo pertenece a los altos mandos, sino también a todo modesto y humilde creyente que ha tomado el nombre de Jesucristo. Pedro enseñó a los dirigentes de la iglesia diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechado de la grey. Primera de Pedro 5:2-3. La palabra heredades en el griego es clerón y significa clero. Reina Valera 1909. La del 60 dice: a los que están a vuestro cuidado. Pero si la iglesia de Cristo, o sea, los fieles, somos heredades del Señor, luego todos somos llamados clero. Amado, el Señor Jesucristo nunca dijo: yo soy el más alto, y lo era. Sin embargo dijo: yo he venido para servir. Mateo 26:28. Nunca dijo: soy el mejor evangelista, y fue el mejor. Nunca dijo: soy el mejor maestro, y lo era, y es el mejor. Pero sí dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. San Juan 10:11. El Señor Jesucristo es el pastor y dueño de las ovejas. Por eso es que somos heredades, clerón del Señor. Por eso el apóstol, profetas, pastores, evangelistas y maestros son los responsables de llevar a prisa la obra hacia adelante. A esto Jesús dijo: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mi discípulo. San Juan 15:8. Esto habla de la imposición de manos, extendiendo la obra con más diáconos, más ancianos, preparando y enviando más gente al ministerio. Efesios 4:11-12, 1 Corintios 12:27-28, Hechos 14:22-23, Tito 1:5, Hechos 6:5-7. Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:35-38. Y los responsables son los que tienen la unción del ministerio. Esto es grave. Hoy en día hay muchos ministerios que actúan bajo la tradición romanista de noviciado. Como hoy escasean los profetas en la iglesia, no hay mucha visión para enviar. Le ha sucedido más fácil acomodarse al sistema pagano del noviciado, imponiéndole un lazo de años, y mientras no cumpla el tiempo impuesto por dichos ministerios, no lo embisten. Y de esta manera la jerarquía humana detiene el avance, el crecimiento del evangelio. Amado, en el mundo hay miles de pastores evangelistas, pero siendo muchos, somos pocos para evangelizar al mundo. ¿Cuánto menos si la estructura eclesiástica está limitada y restringida? La enseñanza bíblica es clara cuando dice de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hebreos 6:1-2. Si bien está escrito: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Esta imposición de manos se refiere para ascender a otro. Lo de ligereza también incluye parcialidad, por amistad, por conveniencia o por ser familia, o complacer por favores. Pablo dice: consérvate puro, porque todo lo demás es prevaricación que será castigada. Isaías 24:16, Isaías 1:23. Amado siervo de Dios, el tiempo es corto y faltan muchos obreros. La iglesia ya está corriendo contra el tiempo y Dios sigue diciendo: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amado, Dios sea impartiendo bendición y revelación. Que Dios le bendiga. Oremos. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ello hay, glorioso es su nombre. Ruego a usted, mi Señor, que ilumine con revelación a todo creyente que ha oído este mensaje, especialmente a todos los que lideran en el mundo entero en su evangelio, y que corrijan lo deficiente en cuanto a la falta de obrero en su mies. Sí, mi Señor,
quiera usted hacerlo. Lo pido humildemente en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Va tu vida por senda extraviada, de tinieblas, de sombras y error. No desprecies de Dios la palabra, de Jesús nuestro Rey y Señor.